Chiquillos, en Efesios capítulo 1, quizás uno de los pasajes, siempre uno hace alguna referencia a algún pasaje, siempre tiene algo con un pasaje, pero creo que es uno de los pasajes más hermosos en términos de identidad que nosotros podemos leer o podemos ver en la Biblia. Como hemos estado hablando, lo vimos la semana pasada, de cómo Jesús comenzó a actuar y su mover, y su gestión, su trabajo, su propósito, su labor redentora, su ministerio, su intervención dentro de este mundo, estaba directamente dirigido por el Espíritu Santo en su vida, actuando en su vida al punto de verlo que su ministerio comienza cuando Él está bautizado, cuando Él es bautizado, comienza a accionar. Y es interesante, uno de los aspectos más importantes que nosotros hicimos el hincapié la semana pasada, es lo que Dios piensa, cómo Dios piensa y de la manera en que Dios piensa. Y eso es lo que nosotros necesitamos poder comprender, de cómo nosotros somos observados por Dios, cómo Dios mira tu vida. ¿De qué manera tú eres lo que Dios ve? Nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Es como una capa, una tela que afecta de la manera en que nosotros observamos a Dios. A veces las circunstancias, las situaciones, a veces nuestra propia vida, los afanes, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, que a veces provocan esta nube entre nosotros y Dios, que a veces nos impide ver a Dios con claridad y genera en nosotros un estado de ansiedad, un estado de inseguridad. A veces nos afecta en nuestra manera de conducirnos, a veces nos cuestionamos, a veces dudamos respecto a quiénes somos o si verdaderamente Dios está arriba. No sé si les ha pasado alguna vez. O a veces dudamos de nosotros mismos si somos hijos de Dios o no. O a veces derechamente vivimos sabiendo que Dios está, pero no está con nosotros. Y vivimos una vida simplemente bajo nuestros propios términos, aun cuando sabemos que Dios está. Ocurren muchas cosas. Se generan muchas dudas. A veces nos desanimamos. A veces nos confundimos. A veces no tenemos ganas. ¿Te ha pasado que a veces no tienes ganas de ir a la iglesia? ¿Te ha pasado? Que a veces no tienes ganas de orar. Sabes que debes orar, estás en una situación particular y sabes que es bueno que ores, pero no tienes ganas de orar. ¿Te ha pasado que a veces no tienes ganas de leer la Biblia? Espero que tengan a veces, ¿ya? Pero que no tienes ganas de leer la Biblia. Tú sabes que si lees va a ser bueno, te va a edificar, pero no tienes ganas. A veces la tomas, la lees y es como nada. No está tu corazón en la lectura. Es más, a veces ni siquiera te acuerdas qué fue lo que leíste. ¿Te ha pasado? Muchas veces nosotros construimos nuestra vida bajo nuestras propias perspectivas, bajo nuestros propios términos. A veces nuestra vida la vivimos de la manera en que nosotros creemos que debemos vivirla. Y eso nos afecta. La semana pasada hablábamos acerca de la promesa de Jesús, de que dice que en nuestro interior habrá una fuente de agua que salta para vida eterna, que correrán ríos de agua viva por nuestro interior. Y eso habla de una calidad de vida distinta a lo que nosotros a veces vivimos en el día a día.
¿Mañana qué día es? Como dice el Víctor, son las 10 de la mañana y dice, se me ha hecho larga la semana. ¿Cierto, Víctor? El día lunes tiene esa pesadez del inicio de la semana. A veces el día viernes, jueves, nosotros tratamos de postergar todo para el día lunes porque queremos como experimentar ese desahogo del fin de semana, estar tranquilo, no levantarte temprano, no ser acosado por las deudas, por los problemas, y tratas de despejarte. Pero el día domingo, después de la iglesia, se hace pesado el día domingo. Ya sabes que el día lunes aparece de nuevo. No sé si les ha pasado, ¿ya? Pero quiero animarte a otra forma de vivir la vida, a otra forma de experimentar la realidad de Dios en tu vida. Quiero animarte a que puedas ser desafiado, a que hay algo más de la manera en que tú estás viviendo hoy día, de que hay mucho más para ti, de que estás en los planes de Dios, que no eres una coincidencia, que no eres solamente un alguien, sino que estás en los pensamientos de Dios constantemente. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante voy a comenzar a leer. Si me demoro, lo que pasa es que la tengo un poquito rayada, entonces hay palabras que tengo que, ¿ya? Pero dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos que esta es una carta, por tanto está comenzando como una carta, está saludando. Pues el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. En el nombre de Jesús, anima nuestro corazón, levanta nuestra vida. Queremos caminar en las alturas que tú has diseñado para nosotros. Trae palabra sobre nuestro corazón. Anima al afligido, Dios. Al que está desesperanzado, trae esperanza. Aquel que está confundido, trae luz. Aquel que está desanimado, Dios, levanta su espíritu. Aquel que está con dudas, trae convicción sobre su vida. Para aquellos, Dios, que de una u otra manera quizás tienen pensamientos en contra tuya, Dios, derriba todo argumento del enemigo y establece tu verdad sobre sus vidas, Dios. Levanta sobre nosotros la verdad que hay en ti. Trae la luz a nuestra vida para que tu Espíritu Santo nos lleve más allá. Somos tu iglesia, te pertenecemos para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensaba mientras oraba, cuando Jesús hablaba a sus discípulos y les dice: ánimo, manada pequeña. El Padre se complace, dice, en entregaros a vosotros el reino. Muchas veces luchamos con la dignidad y nuestra dignidad depende de lo que hacemos o no hacemos, conforme a lo que nosotros creemos. Si has fallado, si has tenido un mal pensamiento, si has actuado incorrectamente, nuestra dignidad se ve afectada. A veces el trato de otros hacia nosotros, los jefes, por ejemplo, que a veces son un poco bruscos,
nos vemos afectados en nuestra dignidad. A veces el acceso a, el tener la posibilidad, por ejemplo, de salir de vacaciones y yo no poder hacerlo, se ve afectada tu dignidad. A veces el sueldo que recibes mes a mes y te ves insuficiente, tu dignidad se ve afectada. Y muchas veces lidiamos con eso y nuestro estado de ánimo va de arriba a abajo, arriba y abajo. Y somos inconstantes, como decía Santiago, ¿ya? Por la falta de sabiduría que provoca en nosotros esa inconstancia. Y somos como llevados por las aguas de un lugar a otro, llevados por las corrientes. E inconstante en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo está afectado. Porque evaluamos de una manera en que nos encontramos con que fallamos, no tenemos. No puedo darle a mi hijo lo que me gustaría darles. A veces la estabilidad familiar, a veces el conflicto entre los esposos o los padres. Y eso genera en nosotros un estado anímico. Y a veces vengo a la iglesia con la esperanza de poder ser animado, ser restaurado, y no pasa nada en la iglesia. A veces ni siquiera alguien se acerca y me pregunta cómo estoy. Es más, si no voy la próxima semana, nadie se da cuenta. ¿Me entiendes? ¿Te ha pasado? Pero Dios tiene una palabra para ti. Y quiero que sepas que eres importante para Dios. Eres importante no por lo que haces, por lo que tienes o lo que podrías hacer. Eres simplemente importante porque Dios te ve a través de Jesús. Lo que nosotros acabamos de leer en Efesios redunda en esto, en Él. Tú perteneces a Dios, no porque había algo interesante en ti, no porque vienes a la iglesia, o porque das el diezmo, o porque lees la Biblia, o porque oras, sino que Dios está interesado en ti porque Jesús murió por ti, porque eres importante para Él, que dio su vida por ti. Y si hubiese sido tú la única persona en el mundo y en el universo por quien Jesús debería o podría haber muerto, Él lo habría hecho, aunque seas la única persona. Así de importante eres para Dios. Esta carta, particularmente de Efesios, hace eso. Mira, yo no sé qué son las cosas que están en tu corazón, pero estoy siendo tan movido a esto, la verdad es que estoy cambiando lo que iba a compartir, porque veo que Dios tiene algo para ti en esta mañana. Y quiero solamente mencionarte algunas cosas que están en este pasaje. Dice el apóstol, dice Pablo, quien escribe esta carta a los que están en Éfeso, les dice, mira, Pablo, yo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos. Él está escribiendo una carta a una iglesia pequeña. No es una gran iglesia, no es una mega iglesia, no era una iglesia famosa en términos de labor ministerial. Sí, estaba en un lugar importante, estaba ubicada en una intersección importante como Rojas Magallanes, como México. ¿Ya? Estaba ahí, como estratégicamente ubicada, sí, estaba ahí. Muchos pasaban por aquel lugar, entonces tenía mucho tránsito de cristianos, por decirlo de alguna manera. Por tanto, muchos estaban y seguían, pero era el grupo de la iglesia en particular de Éfeso, no era muy grande. No había muchos famosos, ¿ya? Quizás más famoso que podría haber sido en Éfeso después era
María, la madre de Jesús, que vivía en Éfeso. Pero de ahí el resto eran hermanos comunes y corrientes, principalmente gentiles, que no eran judíos, no eran hebreos, no tenían un contexto, tenían una influencia más bien filosófica del imperio griego, de las tradiciones griegas. Entonces era una iglesia bien particular. Y Pablo le escribe a esta pequeña iglesia, pequeña entre comillas, ¿ya? Le escribe a esta iglesia y comienza con este factor de ternura. Dice, yo soy Pablo, ¿ya? Él había comenzado ese lugar a través de sus viajes misioneros. Dice, yo Pablo, apóstol, esa es mi labor, ese es mi oficio. ¿Ya? Particularmente hoy día nosotros hablamos de apóstol como que es un título. En aquel tiempo no, apóstol era alguien que había sido enviado a compartir como un mensajero en particular. Por tanto, no era un gran oficio reconocido, sino más bien en esta función. Y dice, yo soy apóstol de Jesucristo. El énfasis no está en que él es apóstol, sino más bien en que es apóstol de Jesús. Un mensajero de Jesús. Y bajo este principio, él les dice, vosotros, santos. Entonces los lleva a una condición en particular. ¿Sabes? Él está hablando a un grupo de personas, como dice Elías, sujeta a pasiones, con debilidades, con situaciones, con un estado de ánimo, las persecuciones, los malos comentarios, las críticas hacia ellos, porque tenían una realidad distinta. Quizás el rechazo de la sociedad, culturalmente, donde ellos comenzaron a desprenderse de la realidad cultural que ellos tenían. En tanto, su estado de ánimo era diferente. Necesitaban ser animados, necesitaban ser fortalecidos, necesitaban encontrar fuerzas para poder llevar a cabo el ministerio que ellos tenían. ¿Se entiende? Y escribe esta carta y les dice, chiquillos, santos. Nosotros usamos mucho el santo para referirnos a pureza. Es como somos santos porque no hacemos determinadas cosas, no hablamos determinadas cosas, no tocamos determinadas cosas y tenemos un cierto grado de abstracción. ¿Somos como abstraídos? No abstraídos. ¿Cómo? Cuando viene un platillo volador, abducido de la realidad que está a nuestro alrededor. Y nosotros nos desanimamos cuando nos damos cuenta que no es así. Que tocamos lo inmundo, que decimos lo inmundo, que hacemos cosas inmundas, me refiero que son impuras, a eso me refiero, ¿ya? Cualquier cosa, que a veces digo, a veces pienso, a veces actúo, me comporto, no sé, y nos desanima. Y afecta mi relación con Dios, y afecta mi visión de Dios. Y Pablo les dice, santos, y dice que son fieles. Alguien de ustedes, así entre nosotros, de aquí no sale, puede decir, sí, yo soy fiel a Dios, fiel, en todo el sentido de la palabra. ¿Alguien lo puede decir? ¿No? De verdad, lo pregunto. Si tú lo crees, levanta tu mano. Por lo mejor nos anima a nosotros los pecadores, los infieles. Pero Pablo está diciendo, santo, está hablando de una cualidad. ¿Está bien? Una cualidad, santos. Y después dice, no solamente santos, sino que le dice fieles, ¿cierto? Son cualidades, ¿verdad? Pregunta entre nosotros, yo me pregunto a mí mismo, ¿eres santo? ¿Eres fiel? Y tú llegas a la conclusión y dices, la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces, no, ni ahí, po. O sea, no tenemos ninguna afiliación con la iglesia de Éfeso. Entonces, como otra vez pasamos, no estamos calificados para ser considerados santos y fieles. ¿Verdad? ¿Sí o no?
¿Puedes poner el versículo 1, por favor, para que lo lean las personas que están aquí conmigo? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Qué dice? A los santos, ¿cierto? Que están en Éfeso, que son, es verdad, ¿cierto? Esas dos cualidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero puedes percibir algo que cambia todo? ¿Ah? Cambia todo. Cambia toda la realidad. ¿Qué dice? En Cristo. En Cristo. Y eso cambia toda nuestra realidad. Toda nuestra realidad. Porque ahora el foco no eres tú. Y lo que haces, lo que piensas, lo que dices, cómo te conduces. El foco no está en ti. El foco está en Jesús. Y eso cambia todo. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando Jesús estaba en el Jordán y Juan el Bautista lo ve y dice, ¡ay, aquí el Cordero de Dios! ¿Se acuerdan? Que quita el pecado, dice. Y Jesús venía al Jordán para ser bautizado. Y Juan le dice, yo no soy digno de desatar aún tu calzado y yo te voy a bautizar. Y Jesús le dice, es necesario para que se cumpla la justicia. Y esta verdad transforma todo. Porque ahora viene la justicia de Dios. Hasta ese momento se conocía la justicia a través de la ley y el cumplimiento de la ley. Y si tú no cumplías la ley, eras culpable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eras culpable. Pero ahora ocurre algo extraordinario. Cuando está Jesús ahí, dice, es necesario que se cumpla la ley. La ley va a ser cumplida en mí. Y aquí es donde aparece la justicia de Dios, para que se haga la justicia. Ahora, Jesús se identifica a totalidad con nosotros los humanos, los escasos, los limitados, los pobres, los miserables, los que no tienen valor. Jesús dice, yo me identifico en mi totalidad. Y ahora, este Jesús, que es Dios visitándonos, se hace hombre, ya había nacido, entendemos eso, pero se hace hombre y se identifica con nosotros. Y es el cumplimiento de la justicia. Él cumplió la ley. ¿Se entiende? Entonces ahora lo que está haciendo es, todo va a venir sobre mí. Todo. El pecado de la humanidad va a estar sobre mí. Y yo voy a redimir el pecado. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Pero ocurre algo extraordinario que lo veíamos la semana pasada. ¿Qué pasó con el cielo? Se abrió. De repente aparece una paloma descendiendo, ¿se acuerdan? Sobre Jesús. Y se escucha una voz que dice, he aquí mi Hijo amado, en quien se complace. En quien yo me complazco. Dios haciendo una declaración. Y lo veíamos la semana pasada. Y esa declaración es, no voy a aceptar nada fuera de Jesús. ¿Se entiende? Nada. No voy a aceptar nada fuera de Jesús. Nada. Pablo toma esta verdad y la trae a los hermanos de Efesio y les dice, chiquillos, yo, un apóstol, les escribo. ¿Y cómo les escribo? ¿A quiénes? Les escribo a los santos y fieles en Cristo. Porque Dios ya no te ve con ojos naturales. Dios te ve de una manera sobrenatural a través de Jesús. Y Él cada vez que te mira, ve a Jesús en ti. Y esto es glorioso. ¿Sabes lo que significa? Que Dios, el soberano, el que rige, el que establece, cada vez que te mira, te ve
y dice, ahí está mi hijo, en quien me complazco. Esto es glorioso. Esto es extraordinario. Y continúa y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer una lista rápida de todo lo que tú has obtenido en Él. ¿Ya? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vale decir, hay una disposición del cielo hacia ti. Una disposición del cielo hacia ti. Hay una disposición de la eternidad dirigida hacia ti. Porque dice que en Él nosotros hemos sido bendecidos, porque en Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vale decir, no es que haya una separación entre lo espiritual y lo natural. No es que haya una separación entre el hombre espiritual y el hombre carnal. No, porque nuestra realidad, y lo concluye en el mismo pasaje, es que nosotros somos espirituales por esencia. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de entender que Dios, cuando se comunica, cuando nosotros hemos nacido a esta realidad con Dios, nuestro espíritu despierta, ¿se acuerdan? Despierta nuestro espíritu que estaba adormecido y Dios envía su Espíritu Santo, el cual se conecta con mi espíritu y me hace un ser, de acuerdo a Génesis 1, cuando Dios está en la creación del hombre, dice que sopló sobre su nariz y fue un ser viviente. Bueno, nosotros, cuando Jesús ha derramado su sangre, ha intervenido en nuestra vida, ha traído el Evangelio sobre nosotros, hemos nacido y no hemos agarrado de esta verdad, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, en nosotros, ¿y qué es lo que hace? Pasamos a ser un ser viviente. Hemos recuperado nuestra condición pasada, vale decir el diseño original. Pasamos a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. ¿Se entiende? Porque la realidad, nuestra vida se vive bajo una mirada y una perspectiva espiritual. El Espíritu Santo dando vida a nuestro espíritu. ¿Se entiende? Por tanto, ahora somos espirituales. Entonces, todo lo que nosotros somos, toda nuestra realidad, toda nuestra perspectiva, toda nuestra cosmovisión es una cosmovisión espiritual. Por eso nosotros andamos en lo sobrenatural, porque ya no andamos de manera natural. Natural es un hombre que no tiene ni ha experimentado la vida que viene de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no es que esté excluyendo algo que sea natural, sino que todo está a nuestra disposición. Todo está a nuestra disposición. Todo el cielo, toda la eternidad, todo el reino está disponible para nosotros en Cristo Jesús. ¿Se entiende? No es que el reino, y quiero hacer esta salvedad, no es que el reino esté a nuestro servicio. No es que el reino esté a nuestro servicio. No es que Dios esté a nuestro servicio. No es que Jesús esté a nuestro servicio. No es que el Espíritu Santo esté a nuestro servicio y a lo que nosotros queramos. No, significa que en Cristo nosotros vamos a entender, percibir, vamos a lograr captar todo lo que es la realidad del reino, todo lo espiritual que nosotros somos, y vamos a poder entender lo que significa andar en lo sobrenatural. Aunque tú no lo creas. Lo que hoy día para mí puede llegar a ser un deseo y un anhelo, y a lo mejor estoy enfocado y trabajando para lograrlo, cuando logro entender la realidad del reino, pasa a ser segundo plano. Por eso el apóstol una y otra vez habla acerca del abandonar. Lo que yo antes consideraba valioso, hoy día no lo es. Contar de ganar a Cristo. Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalonicense, le dice: poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Me entiendes? Nosotros necesitamos aprender a vivir conforme a lo que significa en Él.
Y esa es la diferencia. No es que no tengas nada, es que no te has dado cuenta lo que tienes. Es que tus ojos hasta han estado velados. ¿Entiendes el término? Mira, después voy a volver a esto para terminar, pero quiero que vamos a Lucas 24. Quiero que entiendas, y cuando digo quiero que entiendas, no lo digo como quiero que entiendas porque no entiendes. No, que puedas disponer tu corazón, tu mente, tu espíritu a esta verdad. Que tú lo dispongas. Apocalipsis enfatiza a las cartas, a las iglesias les dice, el que tiene oídos, oiga, ¿qué cosa? Oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces cuando digo que puedas entender, significa esto. Pon atención, dispón tu oído para que escuches lo que el Espíritu Santo quiere decirte, porque es para ti. Es para ti. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 13, voy a leer rápidamente. Dice aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban, contexto, Jesús había muerto en la cruz, ¿ya? Y ya había pasado todo lo que había pasado en Jerusalén, era como que todo lo que ocurrió, y de repente ya comienzan todos a irse, ¿ya? Y iban 2 personajes que iban caminando. Y dice aquí que aquel día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, ¿qué dice? Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Versículo 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. O sea, ellos van conversando animadamente, quizás triste, sin entender, van conversando y de repente aparece un tercero en el camino y le pregunta, ¿qué van conversando? Y es como, ¿va? ¿Les ha pasado alguna vez que se acerca alguien y les habla y ustedes como, la reacción típica es como, ¿va? Y dice, versículo 18, respondiendo uno de ellos llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Notan ustedes lo que está ocurriendo? Piensa, Cleofas le dice, ¿a quién? A Jesús. ¿No tienes idea? Imagínense las patitas, po. Pero logran entender, chiquillos, mira, nosotros quizás nos podemos reír de esta situación. Yo lo trato de plantear de una manera un poco cómica, quizás una caricatura de como, ¿no sabes acaso lo que sucedió? ¿Cómo? Es como que desubicado, es como, ¿de dónde has estado? ¿De qué planeta eres? ¿Ya? A Jesús, po. Nosotros muchas veces actuamos así con Él. Es como que nosotros sabemos más de lo que Él puede saber. O entendemos más de lo que Él no entiende respecto a nuestra vida. Él no entiende cómo somos nosotros. No entiende mi situación. No entiende lo difícil que fue mi infancia. El abandono, el rechazo, las situaciones que yo viví, las penas, el dolor, los traumas. Él no lo entiende. Él no entiende esa situación. Por tanto, es como cuando nosotros hablamos con Dios, hablamos de como si fuese Él alguien ajeno a nosotros. Como que si no supiera de penas. Como que si no supiera de abandono. Como que si no supiera de maltrato. Como que si no supiera de traiciones. Porque me imagino que cada uno de ustedes son expertos en sus experiencias, de sus heridas emocionales que han tenido en su vida, del abandono, de la traición. Han sido traicionados, han sido menospreciados a veces, han sido ridiculizados, han sido, ¿cómo se llama cuando
sujetos a bullying constantemente cuando eran jóvenes o en su trabajo, no sé. Siempre has tenido que valerte por ti mismo y tratar de encontrar algún lugar en la vida. Y nosotros miramos a Jesús como que si Él no lo supiera. Como que si Él no supiera del abandono, de la traición, del maltrato, del bullying. ¿Se acuerdan los guardias cómo echaban suerte? ¿Se acuerdan la corona de espinas que le decían? Cuando pasaba la gente en la cruz y miraba y decía, a otros salvaste y no te puedes salvar a ti mismo, burlándose. ¿Me entiendes? ¿Has vivido eso? ¿Has ido a ese punto de burlas en tu propia vida? ¿Has sido traicionado? ¿Te han prometido que van a estar contigo y no? ¿Te dejaron solo? ¿Te menospreciaron? Bueno, quiero decirte que tus ojos han estado velados todo este tiempo. No te has dado cuenta de la realidad. Continúo y dice, entonces, versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosa? Este es el sentido del humor de Jesús. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme. Y ellos le dijeron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Mira, y quiero que puedas considerar esto, porque igual lo que ellos están diciendo son ignorantes, pero es fuerte, lo que están diciendo es potente. Dice, lo referente a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía, Él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, nótese, Él todavía no se revela quién es Él. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Nótese, estaban tan ensimismados, estaban tan abstraídos en sus propias penas y miserias, en esta esperanza que tenían en este Mesías, que ya estaban desanimados. No había esperanza para ellos. Y Jesús les recuerda, y nótese que ellos hacen en la hincapié y dice, ya este es el tercer día. ¿Él había dicho a qué día se resucitaba? ¿Sí o no? Dijo al tercer día que iba a resucitar. Por tanto, ellos sabían toda esta historia, ¿ya? Pero comienza, y hay algo interesante, chiquillos, y aquí yo quiero tirarle la pelota a ustedes. Jesús dice que comenzó a hablarles acerca de las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Les habló todas las verdades que estaban establecidas, estaban escritas y estaban definidas ya en la palabra de Dios. Pero ellos no percibían. Muchas veces nosotros nos ensimismamos tanto en nosotros mismos que aun cuando cuando leemos la palabra de Dios nos es indiferente. No percibimos, no entendemos, no comprendemos y no genera cambios en nuestra perspectiva, en nuestra forma de entender. ¿Por qué? Porque estamos tan abstraídos en nuestras necesidades, porque nosotros creemos que cuando decimos que el cielo está a nuestra disposición, significa que está dispuesto a darnos a todo lo que nosotros queramos.
y que el cielo está disponible para que todo lo que nosotros queramos alcanzar, lo podamos alcanzar. Y eso no es así. El cielo está disponible para nosotros, para que podamos entender cuál es nuestro propósito. Porque eso es lo que genera la identidad, un propósito. Cuando nosotros entendemos nuestro propósito, entendemos para qué estamos aquí y por qué vivimos lo que vivimos. Aun cuando sean nuestras decisiones, malas decisiones. ¿Se entiende? El reino de Dios transforma nuestras vidas, pero nosotros somos observados a través del reino en Jesús, no al revés. ¿Se entiende? ¿Me logro entender? ¿Me hago entender en esto? Continúo y dice, versículo 28, y se acercaron a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos. Bueno, cada uno lo ve y lo entiende como lo entiende. Para mí es una situación bien especial. Yo me la imagino, por eso me sonrío. Y dice, es como que van caminando y dice, ya, chao chiquillos, pero así como invítenme, ¿me entienden? Es como, ya no, si por si acaso me voy, chao. Y ellos le dicen, mira, ya es tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Bueno, ya. ¿Se entiende? Es como esta situación. Entonces dice, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió, y aquí viene, dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Versículo 31, ¿qué dice? Entonces sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta. ¿Ustedes conocen la historia del hijo pródigo? ¿La han escuchado alguna vez? Bueno, el hijo pródigo, particularmente, él pidió toda la herencia a su padre y se fue a vivir la vida. La buena vida según él. A hacer lo que él quería, a gastarla, al punto en que gastó todo lo que tenía, toda su herencia la gastó. Y llegó un momento en que no tenía nada y ahí estaba, en una tierra lejana, lejos de la cobertura de sus padres, lejos de las posibilidades que les daba su padre, todo. Y estaba ahí. Y de repente se encontró que no tenía qué comer. No tenía cómo vivir. Al punto en que él dijo, ¿saben qué? ¿Me pueden dar de la comida de los cerdos? ¿Puedo comer de lo mismo que comen los cerdos? Ese es el nivel en que estaba. Y dice que estaba en eso cuando de repente la Biblia dice que volvió en sí. Volvió en sí. Recuperó esto mismo. Sus ojos fueron abiertos. El entendimiento vino sobre él. Y pudo entender y darse cuenta. Se dieron cuenta de quién era. Él se dio cuenta de quién era él, dónde estaba y lo que había vivido y cómo había vivido. Y se da cuenta de que había tomado malas decisiones. Pero no es suficiente con eso. Dijo, ya, sí, estoy aquí. No, pero voy a hacer algo. Porque volvió en sí. Voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Esa era su intención. Y dice que volvió a la casa de su padre. Y dice que su padre cuando lo vio, se alegró y lo bañó. Le vistió con ropas nuevas. Le puso un anillo y recuperó su lugar. ¿Me entiendes? Nosotros y malamente conocemos esta historia como el hijo pródigo, porque en realidad debería llamarse el corazón del padre. Porque aquí la enseñanza no es el hijo pródigo. La enseñanza es el corazón del Padre. Y es así como funciona el reino. Es así como funciona en Él. Así es como funciona en Él. Es el corazón del Padre. El corazón de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros decimos tenemos el cielo a nuestra disposición, es en Él. En saber quiénes somos, sus hijos.
¿Se entiende? Mira, voy a volver y ya para terminar, Efesios 1. Y continúa y sale la lista. Y yo podría mencionarte algunas de estas cualidades que nosotros tenemos en Él. Y espero que determinen tu identidad. Y espero que determinen tus decisiones. Y espero que determinen la forma en que tú enfrentas el día a día, las situaciones, los conflictos. Este sentido de sentir un corazón herido, de sentirte menospreciado, que puedas entender y tus ojos puedan ser abiertos, que tú puedas volver en sí y puedas comprender la realidad que tú tienes a tu disposición en el reino de Dios y la eternidad que tienes disponible para ti, y que puedas entender que no es para gastar en tus propios deseos egoístas, sino que estás porque formas parte del pueblo que Dios ha tomado para que lleve el mensaje. ¿Se entiende? Si tú vienes a la iglesia esperando ser sanado, restaurado, liberado, si tú vienes a la iglesia esperando lograr tener identidad, propósito, vienes al lugar correcto. Pero debes entender que ese no es el fin, ese es el comienzo para algo a lo cual Dios te ha llamado. Dios nos tiene en este lugar no para que nos sirvamos a nosotros mismos. Si es cómodo o no este lugar, si las sillas son cómodas o no, si el aire acondicionado está funcionando de buena manera, si tenemos calor o si tenemos frío, no estamos para eso. Esas no son las comodidades del reino. Recuerda que Jesús no tenía dónde apoyar su cabeza. Por tanto, todo lo que nosotros tenemos es gracia sobre gracia. ¿Se entiende? Dice, santos y sin mancha. Bueno, es la manera en que Dios nos ve. Pero nosotros tenemos redención, nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos justificación, nosotros tenemos salvación. ¿Notas lo que tienes en Él? ¿Sí? Lo voy a repetir, porque es necesario. No veo a nadie que lo esté anotando. Redención, perdón, santificación, salvación. Nosotros tenemos herencia. Una vez mi esposa me dijo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos de herencia? Y yo, como soy espiritual, le dije el reino. Y es lo mejor que le puedo dejar. De verdad, es lo mejor que les puedo dejar. Ojalá también sea esa tu motivación. A veces queremos dejarle herencias a nuestros hijos, casa, quizás algo de dinero. No es malo, no digo que no se haga, pero hay algo que es mucho más importante. Es dejarles el reino de herencia. Herencia. Adopción, eres hijo. ¿Sabías? Amén, gracias. Sabiduría. Quiero hacer una diferencia. Nosotros siempre asociamos la inteligencia, las capacidades. No, este muchacho es súper inteligente. Cuando tiene ciertas habilidades en determinadas áreas, matemáticas, las ciencias, qué sé yo. No, este muchacho es inteligente. Y nosotros a veces presionamos a nuestros hijos para que sean inteligentes, ¿ya? Tratamos de ver sus habilidades y potenciarlas. No estoy diciendo que esté mal, ¿ya? Pero tratamos de potenciar y a veces ponemos una carga. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces, por ejemplo a nosotros y a mis hijos les molesta, a propósito. Y es como, yo soy pastor y automáticamente es como, ellos también deben ser pastores. O tiene el estigma de hijo de pastor. ¿Ya? Es como esa herencia que tienen que cargar. Si tú eres profesional, por ejemplo, ingeniero, el caso de Sergio, ingeniero en informática, sus hijos también. Bueno, y en el caso de Sergio, los dos hijos son, el Benja está estudiando ingeniería y el otro es ingeniero. Hay una cierta
una cierta línea, ¿ya? No sé, y otros que son profesores y tienen ciertas habilidades en esas áreas, no sé, en diferencia, en matemática, ¿cómo se llaman cuando son la área matemática y la otra es? Humanista, ¿ya? Ciertas habilidades. Y esos están marcando determinadas cosas y van marcando. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre ser sabio y ser inteligente. La sabiduría es espiritual. Porque la sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. ¿Qué significa eso? El temor del Señor significa que cada vez que yo he de tomar decisiones, voy a considerar a Dios en mis decisiones. Es decidir por Dios y con Dios. Esa es la diferencia. Y sabes que ser sabio es difícil. Porque nosotros a veces somos de revólver rápido, como en el lejano oeste. Pensamos y la tiramos al tiro. ¿Me entiendes? Pero no. La sabiduría dice, ¿hay alguien que tenga falta de sabiduría? ¿Se acuerdan Santiago 1? Pídale a Dios, el cual da abundantemente. El cual da abundantemente. Por tanto, la sabiduría no tiene nada que ver con la inteligencia. Yo he conocido hombres y mujeres que no son de gran educación. ¿Te acuerdas, Ireneo? Un hombre sencillo, pero tú hablabas con él y era sabio. Sabio. Tú notas la diferencia. Nosotros en él tenemos a disposición la sabiduría. En él tenemos a nuestra disposición la sabiduría. Chiquillos, algo que muchas veces se menosprecia que tenemos a nuestra disposición. ¿Se acuerdan cuando decía, no tengan ánimo, manada pequeña, porque el Padre se ha complacido de entregarlos a vosotros? ¿Qué cosa? El reino. Jesús le dijo a sus discípulos, a vosotros os ha sido dado los misterios del reino. Mira lo que tienes a tu disposición. Lo que tienes a tu disposición. El reino y sus misterios. Mira, quiero que vamos a la última parte del pasaje de Efesios. Ya con esto termino. La semana pasada se hicieron escarnio de mí porque terminé varias veces. Ya con esto termino, ya con esto termino, ya con esto termino. Y no terminaba nunca. Ahora voy a terminar. ¿Ya? Dice, versículo 11 en adelante, del Efesios 1. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Quiero que de ahora en adelante tú te mires y mires a tu hermano que está a tu lado de una manera distinta. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo? ¿Cómo en él tú ves o él ve a la iglesia? Dice, alabanza de su gloria. Vale decir que tú eres un canto de alabanza para la gloria de Dios. Esto es reino. Es como el reino ve. ¿Me entiendes? No soy el miserable, el incapaz. Eres la alabanza para la gloria de Dios. Tú, por el simple hecho de ser quien eres y estar donde estás, eres una alabanza constante para la gloria de Dios. Mira al que está a tu lado y dile, ¿sabes qué? Eres alabanza para la gloria de Dios. Díselo. Yo sé que es difícil, pero hagamos una cosa. Por ejemplo, el Adrián está con la Dani. No se lo digas a la Dani, Dani, no se lo digas a Adrián. Díselo a otro.
Que no sea el parentesco, porque claro, bueno, a veces tenemos más palabras duras que palabras buenas, pero díselo a otra persona, dilo, ¿sabes qué? Eres alabanza para la gloria de Dios. Repite lo que dice, somos para alabanza de su gloria. Díselo, dímelo, Héctor, dímelo. Por favor, escuche. ¿Qué le digo? Que soy alabanza para la gloria de Dios. Toma, ahí con micrófono. Eres alabanza para la gloria de Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a tener este tipo de lenguaje entre nosotros. Pero sabes que en el reino nosotros nos debemos mirar así. Nosotros necesitamos mirarnos así. Pero no hemos terminado. Dije que iba a terminar, pero estoy terminando, pero voy. Ya, dice en él, versículo 13, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creídos, ¿fuisteis? ¿Qué cosa? Sellados. Has sido sellados. ¿Sabes lo que tenía Pablo en mente cuando dijo esto? Cuando había un edicto imperial en el contexto, un edicto imperial, se escribía este edicto y la forma en que firmaba el emperador era, ¿cómo se llama? ¿Alquitrán? No es alquitrán, ¿cómo se llama? Lacre. Alquitrán, lacre. Lleno de alquitrán la cuestión. Lacre, ¿ya? Vertían un poco de lacre y después el emperador con el anillo ponía el sello y eso queda establecido. Lo que Pablo está diciendo es que el Rey de Reyes firmó tu vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Vale decir, el Espíritu Santo que está en ti es el sello real. ¿Me entiendes? Y nosotros hemos sido sellados. Y no hay ningún edicto, no hay ninguna palabra, no hay ninguna ley que pueda afectar ese edicto real, ese sello que ha sido establecido en tu vida, porque ahora tienes el sello de Dios. Y dice, hemos sido sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado, ¿qué cosa? Como garantía de nuestra herencia. Por tanto, ya sabes para dónde vas. Ya sabes la herencia que tienes. En otras palabras, chiquillos, tu herencia es el reino de Dios. Tu herencia es el reino de Dios. Está establecido, decretado, y no hay quien pueda afectar esa realidad. Entonces caminemos hacia allá. Caminemos hacia allá, hacia lo que Él nos ha entregado. Porque ¿sabes qué? En Él eres perfecto. En Él eres digno. En Él eres victorioso. En Él eres santo. En Él eres justo. En Él eres santificado constantemente. No importa lo que hagas, en Él vas a ser santificado constantemente. Y esto no va a acabar. En Él tienes a tu disposición el reino, no para gastar en tus egoísmos, sino para heredar todo lo que está disponible en el reino de Dios para tu vida. Somos servidores del reino y no el reino servidores de nosotros. Estamos para servir al reino. ¿Y sabes qué? Y eres la alabanza de la gloria de Dios. ¿Te puedo hacer una pregunta para terminar? ¿Hay algo que te falte?
¿Hay algo de la cual tú puedas carecer? No hay nada. Nada. Nada en Él. Pónganse de pie, chiquillos.